Les voy a contar la historia de Nicolás, un joven sensible que siempre cargó con las sombras de su pasado sin saber cómo liberarse de ellas. Durante años, su vida estuvo marcada por un error que nunca pudo borrar, una discusión fatal con su hermana. Palabras hirientes se dijeron sin control, y la reconciliación nunca llegó. La culpa lo carcomía por dentro, envolviéndolo en una niebla constante de la que no podía escapar. Intentaba distraerse con la rutina, con el trabajo, con la universidad. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, escuchaba su voz, sentía su ausencia. Un día, mientras navegaba por internet buscando algo que lo sacara de su mente, encontró una vieja leyenda, el Sendero de los Lamentos. Decían que había sido cerrado tras un accidente trágico que se llevó varias vidas, y desde entonces nadie se atrevía a caminar por él. Según los ancianos del pueblo, las almas de los muertos seguían atrapadas allí, condenadas a sufrir eternamente por no haber podido superar sus propios remordimientos. La leyenda aseguraba que el sendero estaba lleno de voces que susurraban, llamando a aquellos que debían enfrentar sus culpas. Al principio Nicolás fue escéptico, pero algo en esa historia lo atrajo de una forma inexplicable. A lo largo de su vida, había escuchado de personas que recorrieron ese sendero y regresaron cambiadas, algunas afirmando que habían sentido una liberación emocional, como si el sendero las hubiera sanado de alguna manera. Tal vez pensó, ese lugar podría ayudarlo a liberar su alma, a soltar el peso de su culpa. Así que una mañana fría se levantó decidido. No le dijo a nadie a dónde iba. Tomó su mochila, empaquetó lo esencial y comenzó su viaje hacia ese sendero olvidado, sin saber qué encontraría al final. Mientras caminaba por la vieja carretera que lo alejaba del pueblo, el sol comenzaba a esconderse en el horizonte y el aire se volvía más denso. La niebla se alzaba lentamente entre los árboles y la atmósfera se volvía sombría a medida que se adentraba en el bosque. Algo dentro de él le decía que ese sendero no era solo un lugar físico, era una puerta hacia algo más profundo, una confrontación consigo mismo. Cuando llegó a la entrada, vio una pequeña señal oxidada. Prohibido el paso. No había nadie. Todo estaba en silencio. Los árboles estaban tan cerca entre sí que apenas dejaban pasar la luz del sol. Decidió seguir adelante, empujando ramas que bloqueaban su camino. Y entonces comenzó a escuchar los primeros susurros, voces bajas, distantes, que se mezclaban con el viento. ¿Quién está ahí?, pensó, mirando a su alrededor. No había nadie. La inquietud crecía, pero también lo impulsaba la necesidad de entender qué ocurría. Siguió caminando, cada paso más pesado que el anterior. De pronto, la niebla se espesó aún más y las voces se volvieron claras. Ya no eran solo murmullos. Parecía que salían directamente del suelo, como si la tierra misma gritara. Nicolás se detuvo, tratando de ubicar de dónde venían. «Perdóname, no lo logré». La voz de una mujer sonó cerca, pero no había nadie. «¿Quién está ahí?», gritó Nicolás, sintiendo que algo lo observaba. No hubo respuesta, solo más susurros. El frío le recorrió la espalda, pero decidió seguir. Algo le decía que ya no había marcha atrás. Conforme avanzaba, las sombras entre los árboles parecían moverse y el sendero se hacía más angosto, como si quisiera atraparlo. Y entonces la vio. Una figura femenina en medio de la niebla, inmóvil, el rostro cubierto por una capa de cabello sucio. Nicolás se acercó, temblando entre el miedo y la curiosidad. La mujer levantó la cabeza. Sus ojos eran vacíos, como espejos rotos. «¿Por qué estás aquí?», preguntó ella con un tono lleno de dolor. El escalofrío que sintió fue indescriptible. «Vine a encontrar respuestas», dijo sin poder apartar la mirada. Ella soltó una risa amarga. «No las encontrarás aquí.
Este lugar no da respuestas. Aquí las almas perdidas quedan atrapadas, condenadas por su culpa. ¿Qué te hace pensar que tú podrás escapar? El corazón de Nicolás comenzó a latir más rápido. Sus palabras le golpearon el alma. La mujer avanzó hacia él y las sombras se movían con ella. ¿Tú también estás atrapada?, preguntó Nicolás, dando un paso atrás. Sí, nunca pude perdonarme y ahora estoy aquí, esperando a que alguien se libere. Las palabras quedaron grabadas en su mente. Perdonarse. ¿Cómo te perdonas cuando el daño ya está hecho? La niebla se hizo más densa. Las voces aumentaron. Sintió que algo lo arrastraba hacia la oscuridad. No sabía cómo salir, pero algo le decía que debía seguir adelante, que la única manera de escapar era enfrentar su culpa. El sendero parecía interminable. Estaba agotado física y mentalmente. Su mente le jugaba trucos. Veía figuras entre los árboles, oía pasos que no eran suyos. Y de repente un grito rompió el silencio. Un grito desgarrador, lleno de desesperación. Se quedó paralizado. El grito se repitió, más fuerte. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido. En la distancia vio a un hombre encorvado, llorando. ¿Por qué lloras?, preguntó Nicolás, su voz extraña en el aire pesado. El hombre alzó la cabeza, con ojos vacíos y llenos de culpa. Yo maté a alguien. No pude salvarla. Y ahora estoy atrapado en mi propio infierno. Nicolás entendió. No lloraba por su muerte, sino por su culpa. ¿Cómo salgo de aquí?, preguntó con urgencia. El hombre lo miró fijo. No se trata de salir, se trata de liberarse. La culpa no se va hasta que te perdonas a ti mismo. Las palabras retumbaron en la mente de Nicolás mientras seguía su camino. Ya lo entendía. Su viaje era hacia adentro. El sendero era la manifestación de su culpa. Las voces dejaron de ser ajenas. Eran suyas, sus propios remordimientos. Finalmente llegó al final del sendero. Una calma extraña lo envolvió. Una luz tenue iluminaba el lugar, y una figura serena emergió de la niebla. «Has llegado», dijo el hombre con voz tranquila. «¿Quién eres?», preguntó Nicolás. «Alguien que también estuvo atrapado, hasta que entendí que la culpa no se puede cargar para siempre. La verdadera liberación llega cuando aprendes a perdonarte». «¿Cómo se perdona algo tan grande?», preguntó Nicolás. El hombre sonrió suavemente. «Comienza por aceptarlo. Reconoce tus errores y luego suéltalos. Solo así podrás liberarte». Nicolás cerró los ojos. Sintió que algo dentro de él se rompía. Las voces cesaron. La niebla desapareció. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Regresó al pueblo con una nueva comprensión. El sendero ya no era un lugar de sufrimiento, sino un paso hacia la paz. La culpa es un peso pesado, pero el perdón es el único camino para liberar el alma. ¿Qué parte de esta historia te ha gustado? Déjame tu comentario y suscríbete si quieres escuchar más relatos como este.